Vamos a empezar la enseñanza. Hermanos, muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Vamos a empezar el mensaje que compete a la noche de hoy. Bendito es el nombre de Cristo. Ok, vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en la mano de nuestro Dios y que sea Él a través de su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Amén. Bendito Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos delante de tu presencia. Venimos ante ti, Señor, declarando y proclamando que Jesucristo es el Dios de nuestras vidas. Amén. Declarando y creyendo que en tu nombre hay libertad, hay sanidad, hay salvación, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar delante de ti, de estar prestos a escuchar tu bendita voz, tu bendita palabra, Señor. Te pido que para ello, Señor, me unjas con poder de lo alto, con unción fresca. Unge mis labios, mi garganta, mi lengua y mi voz. Úngeme de la molleja de la cabeza hasta el dedo gordo del pie, hasta la punta del dedo gordo del pie, Señor, para que la excelencia del poder predicado sea tuyo y no mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lléname con denuedo, con sabiduría, con conocimiento, que sea tu Espíritu Santo ordenando los conceptos, las ideas y guiándome a toda verdad, Señor, para transmitir el mensaje a tu pueblo, Señor. Concede a tu pueblo entendimiento, dale sabiduría, abre el entendimiento para que puedan comprender la profundidad, la altura y la anchura de tu palabra, Señor, y que todo se haga para la gloria de tu santo nombre, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, hoy vamos a estudiar un poco acerca del mensaje a la iglesia de Esmirna. Ya estudiamos la semana anterior el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia dirigida por el apóstol Juan. ¿Ok? En esta oportunidad vamos a entrar en detalle con los datos o los puntos que corresponden a la iglesia de Esmirna. ¿Ok? Quiero que para ello me acompañen por favor a Apocalipsis capítulo 2 versículo 8. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia de Cristo dice amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Dice el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén y amén. Amén. Hermanos, este mensaje a la iglesia de Esmirna es importante y no solamente aplica para los tiempos de las iglesias de Asia Menor, en este caso lo que corresponde al mensaje de la iglesia de Esmirna, sino que también para nosotros en la actualidad. ¿Ok? Nos habla del sufrimiento, mis hermanos. Nos habla de la persecución, del padecimiento como cristianos. Y el Señor empieza en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 2 diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Es decir, escribe al encargado, al pastor encargado de la obra en Esmirna, una de las regiones de Asia Menor. Dice: el primero y el postrero, como decir el alfa y el omega. ¿Ok? El que estuvo muerto y vivió. Amén. Aquí está hablando Cristo mismo. Y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu prueba, tu angustia, tu dolor, tus pruebas y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Ok? Es una iglesia prácticamente a la luz de la gente pobre, pero ante los ojos de Dios es una iglesia rica espiritualmente. Y le dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Nos habla de persecución. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Es importante saber que las pruebas son para el creyente. Y es importante saber que el creyente es necesario que pase durante todo su peregrinaje en la tierra a través de diversas pruebas, y así logre alcanzar el reino de los cielos. Y no solamente pruebas, sino tribulaciones. Amén. Y dice: y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina diciendo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todos sabemos que la primera muerte es cuando la persona muere en sus pecados y va al infierno. ¿Ok? Y la segunda muerte es para el juicio final, cuando las personas que están contenidas en el infierno, hablando de las almas, se les dará un cuerpo de muerte para ser juzgadas y se presentarán ante el juicio del gran trono blanco. Obviamente sus nombres no van a estar escritos en el libro de la vida, pero se van a abrir los libros y su vida va a ser pasada como en una película, y todas sus obras, sus pensamientos, palabras y acciones van a ser expuestas en la luz. Y como su nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida, dice que estas personas que están en el infierno, que es la muerte primera, van a ser lanzadas al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que la muerte segunda es el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. ¿Ok? El elogio de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna es que, a pesar de ellos vivir en el consenso de una bella ciudad que gozaba de gran privilegio, de gran riqueza, que muchos de ellos eran acomodados en esta ciudad de Esmirna, en esta localidad, Jesucristo alaba la capacidad de esta iglesia por su vehemencia en soportar las pruebas y aflicciones, en soportar la pobreza en medio de gente que había acomodada, así como su abnegación también en guardar sin mancha el testimonio de Jesucristo. Por eso Dios le dice enfáticamente: sé fiel hasta la muerte. ¿Ok? Y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer, porque muchos serán echados en la cárcel y serán atribulados por 10 días. Pero dice: sé fiel hasta la muerte. Dios no hace una crítica específica a esta iglesia, pero sí le da una instrucción importante, y es: sé fiel hasta la muerte. Como también te dice hoy el Señor a ti: no importa lo que estés pasando, no importa lo que venga, no importa la prueba fuerte que va a venir en medio de la humanidad en estos tiempos, sé fiel hasta la muerte. Porque muchos cristianos en estos tiempos, y empezando quizás el año 2021, van a ser pasados por fuego. Viene una prueba grande para la humanidad también, aparte de esta del coronavirus. Pero la Biblia te dice: sé fiel hasta la muerte. Al que venciere, dice, yo le daré corona de vida. Amén. Dios promete coronar a todos aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Así que la promesa que Dios da a esta iglesia de Esmirna es una corona de vida. La ciudad de Esmirna, mis hermanos, se encontraba geográficamente a 55 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Y sería esta la segunda parada para el mensajero, o el ángel que lleva prácticamente el mensaje, ¿ok?, a una de estas iglesias en Asia Menor. Unos 195 años antes de Cristo, esta ciudad manifestaba su fidelidad a Roma por elegir. Ellos habían elegido o levantado un monumento a la diosa Roma. Durante el reinado del emperador romano Tiberio, que fue entre el año 14 y el año 37 después de Cristo, un templo en esos tiempos fue construido en Esmirna en honor al emperador
Tiberio, hablando del emperador Tiberio César. Así que Esmirna, mis hermanos, era una ciudad muy antigua y fue destruida alrededor del año 627 a.C. Y esto fue en el tiempo en que Babilonia se estaba levantando como una potencia mundial bajo el imperio babilónico. Y esta ciudad, Esmirna, permaneció en ruinas hasta que los griegos llegaron y la reconstruyeron. En cierta forma, fue una ciudad que murió, pero que también resucitó o resurgió entre las ruinas. Por eso es importante saber que Cristo se manifiesta a esta ciudad como el que estuvo muerto, pero he aquí el que vive. Cuando Cristo se manifiesta al mensajero o al encargado de la obra en esta iglesia, ya él sabía a qué se estaba refiriendo. Era una ciudad prácticamente que estaba acostumbrada a que si vivía en la ruina, en la destrucción, hubo un tiempo en el cual también ella fue levantada. Así que fueron los griegos, mis hermanos, quienes reconstruyeron esta ciudad. Y en cierta forma, esta ciudad de Esmirna fue una ciudad que murió y resucitó. Así que para los habitantes de esta ciudad, mis hermanos, era significativo el tema de la resurrección. Y así se presentó Jesús, como lo leímos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando los romanos conquistaron la región de Esmirna, sus ciudadanos inventaron la diosa romana, o la diosa Roma, así la titularon, para de esta manera ellos poderse reconciliar con los romanos y probarle su fidelidad al César. Años más tarde, esta ciudad fue la primera ciudad a la que el Senado romano le dio autorización de construir un templo en honor al emperador Tiberio César, un emperador romano. Todos los ciudadanos de esta ciudad estaban obligados, mis hermanos, a ofrecer incienso en el templo en honor al emperador. Recordemos que los emperadores en aquellos tiempos eran considerados como deidades, como dioses. Entonces los habitantes de Esmirna, para quedar bien con el emperador romano, hicieron erigir una estatua en honor a su nombre. Y aparte de eso, era común costumbre ver entre ellos que ellos ofrecían incienso en el templo dedicado a Roma, ¿ok?, en honor al emperador Tiberio. Y quien no hiciera esto era considerado, mis hermanos, un traidor, y como tal tenía que ser quemado en la hoguera o ser lanzado a las bestias salvajes, en los coliseos. Muchos cristianos murieron así, de esta manera, en esta ciudad, por negarse a adorar al César. Por eso nos habla de una persecución en esta iglesia de Asia Menor, y la urgencia de Dios decirle a través de Cristo a esta iglesia es: sé fiel hasta la muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Obviamente el que no adoraba a César, o el que no ofrecía incienso en el templo en honor a César, era prácticamente echado en la cárcel y perseguido, echado en la cárcel y hasta quemado vivo. Así que la instrucción de Dios es clara a esta iglesia y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Recordemos que las coronas que nombra la Biblia, que son 5 coronas: la corona de gloria, corona de gozo, corona de vida, corona de justicia y corona incorruptible, son premios y galardones que Dios va a dar a la iglesia tan pronto llegue al cielo, en el momento del arrebatamiento, en el tribunal de Cristo, que será el primer juicio que la iglesia se va a enfrentar. Y Dios promete al mártir, al que ha entregado su vida por Cristo, por causa del evangelio, Dios promete una corona de vida. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. En el año 168 después de Cristo, mataron al obispo de Esmirna.
Él se llamaba Policarpio. Para aquel entonces, este obispo de Esmirna tenía alrededor de 86 años, era una persona ya anciana. Y cuando él fue descubierto que no ofrecía sacrificios a Tiberio, cuando fue descubierto, lo arrastraron por las calles para llevárselo al procónsul romano para ser enjuiciado. El líder romano tenía la intención de perdonarlo, de soltarlo. Todo lo que Policarpo tenía que hacer para evitar su muerte era lanzar un puñado de incienso al altar de César allí en el templo alusivo a la diosa Roma. Pero él prácticamente se niega a hacer esto, no aceptó, diciendo que no perdería su recompensa celestial, que era la corona de vida que Dios había prometido por ganarse unos días de vida aquí en la tierra. Al final, dice la historia que Policarpo murió quemado en la hoguera. A la iglesia de Esmirna, mis hermanos, no solamente le pasaban cosas malas, sino también terribles. Eran perseguidos, eran asolados. No solo sufrió gran persecución, sino que también padecieron gran pobreza. En medio de la aflicción, la tribulación, se les sumaba la pobreza, a la cual los fieles estaban prestos a vivir. Aún así, el Señor los describe como ricos. Véanse el versículo 9, cuando dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Hay personas que aparentemente se ven pobres, pero para Dios son ricos espiritualmente. Amén. Y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. La iglesia de Esmirna, mis hermanos, no solo sufrió una gran persecución, sino que también padecieron extrema pobreza. Aún así, el Señor describe a esta iglesia como ricos en sentido espiritual. Los juegos políticos de Esmirna eran especialmente magníficos. Se celebraban en ellos fiestas en honor a los emperadores bajo la autoridad de los representantes del gobierno romano allí en Asia Menor. Parece ser que el evangelio llegó a este lugar a través de Éfeso. Como ciudad típicamente comercial, abundaban en ella tanto judíos como gentiles. Pero los judíos se oponían fervientemente y ferozmente al cristianismo. En Hechos capítulo 19 versículo 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, gentiles, oyeron la palabra del Señor Jesús. En este lugar en Asia habían gentiles, pero también habían judíos. Por eso una parte que dice en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Ok? Esto nos lleva, mis hermanos, a Hechos capítulo 14, 20, 22. Hechos capítulo 14, del 20 al 22. Miren lo que dice, hermanos. Hechos capítulo 14, 20, 22 dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta es la tribulación que estaba padeciendo en aquellos tiempos la iglesia de Esmirna. ¿Ok? En Apocalipsis capítulo 2, 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, esta era una iglesia que juzgaba, que sabía diferenciar
entre el que le servía a Dios y entre el que no le servía a Dios, sino que era sinagoga de Satanás. Hacía diferencia entre lo santo y entre lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Apocalipsis capítulo 3:9 dice para la iglesia en Apocalipsis para Sardis, miren lo que dice, para la iglesia de Filadelfia, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y conozcan que yo te amaba. Es así como nosotros, o tanto cristiano verdadero que hay por ahí, está en medio también de tanta generación maligna y perversa, en medio del mundo lleno de maldad, lleno de pecado, pero también lleno de cristianos falsos, cristianos tibios, mundanos. Por eso dice: he aquí, verso 9 del capítulo 3 de Apocalipsis, yo entrego de la sinagoga de Satanás, hablando de la misma sinagoga que habla también en Efesios capítulo 2 verso 9, en la misma sinagoga, de los que dicen ser judíos o no lo son, o los que dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten, porque por su fruto los conoceréis. Estas iglesias habían sabido discernir, interpretar quién era de Dios y quién no era de Dios, quién estaba caliente delante de Dios, pero también quién estaba tibio delante de Dios. Dice entonces: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, o los que dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten, porque con sus hechos lo niegan. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amaba. La apostasía siempre la ha habido, hermanos. Siempre ha habido apostasía. En los altares, en la alabanza, en la adoración, en los grupos de alabanza, en las prédicas, en las congregaciones. Siempre ha habido gente apóstata, siempre ha habido impíos. Apocalipsis capítulo 3 para el mensaje de Sardis dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Dios conoce lo que hay internamente en el corazón del hombre, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amén. Dios sabe de qué forma tú le estás sirviendo a Él, de qué manera estás caminando delante de Él. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, la iglesia de Esmirna estaba ubicada en una ciudad muy hermosa, Esmirna. ¿Por qué se llamaba la iglesia de Esmirna? Porque estaba ubicada en Esmirna. Y Esmirna era una ciudad bellísima, edificada junto a un entrante del mar Egeo, y por tanto era la ciudad más bella de aquella época. Una ciudad extensa, gloriosa y pionera en cuanto al comercio y muchas cosas. Pero también era una ciudad donde gozaban ellos de beneficios, de riquezas. Era una ciudad muy rica, pero allí había una iglesia pobre, la iglesia de Esmirna. Estaban rodeados de riquezas, pero ellos eran pobres. Se le llama Esmirna la ciudad de vida. El cristianismo en aquel entonces se había mantenido mejor que ninguna otra ciudad de Asia Menor, porque allí eran fieles. Porque la recomendación de Cristo acerca de esta iglesia fue: sé fiel, sean firmes hasta la muerte, sean radicales. No importa lo que vayan a padecer, sé fiel hasta la muerte. La iglesia de Esmirna era pobre y enfrentaba además de esto persecución. Era una hermosa provincia romana, Esmirna. Era una provincia hermosa allí en Roma, que gozaba de grandes recursos económicos y un activo comercio, en donde vivía una numerosa población judía. La pobreza de los creyentes era extrema. Se encontraban económicamente necesitados, aunque Cristo había dicho que ellos eran ricos espiritualmente. La palabra pobreza en griego significa topcheia,
que significa carecer de todo, proveniente de una raíz que quiere decir agacharse, indicando un estado de abyecta pobreza, de indigencia y destitución. Es así como debemos de entender la necesidad extrema de la iglesia de Esmirna. Y se puede definir la palabra abyecta como vil, como algo extremo, como algo despreciable, algo infame. Aunque en el día de hoy, mis hermanos, pudiéramos sonar un poco atrasados, un poco retrógradas, un poco quizás despreciados incluso por la famosa doctrina de la prosperidad, que para ellos estar en necesidad es un pecado. Estar probados para ellos es porque no está en la voluntad del Señor. Esta doctrina de la prosperidad se jacta de decir que es rica. Estas iglesias de la prosperidad que están en Apocalipsis capítulo 3 versículo 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Vemos entonces en estos tiempos templos lujosos, con aire acondicionado, sillas reclinables y todo a última moda. Es el concepto que ellos quieren decir, hablando de la iglesia, en este caso de la Odisea. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, sino que sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Ok? La gloria de la iglesia de Esmirna, mis hermanos, fue su pobreza según el Señor. Y a Él le plació, por tanto, dar testimonio de la fe de esta iglesia. Y Dios no tiene ningún reproche alguno en contra de esta iglesia. Es pobre, sí, pero rica espiritualmente. Y podemos traducir también esa palabra pobre como humilde, pero no confundirla, porque no hay que confundir la pobreza con la humildad. Podríamos entender hoy, mis hermanos, lo que Jesucristo hablaba de la iglesia de Esmirna. Dios aprobó la fe de esta iglesia, una iglesia que perseveraba en el amor a Cristo, perseveraba en su testimonio, y este testimonio de ellos era un testimonio abnegado y humilde. Pero sabe de todo el Señor por lo que esta iglesia pasaba, mis hermanos. Él sabe el sufrimiento que ellos padecían por Cristo, por tomar la cruz. Sin duda alguna, mis hermanos, los fieles de esta ciudad, en Esmirna, los de la iglesia de Esmirna, habían entendido que la principal virtud del reino de Dios es la humildad, cosa que hoy poco se ve, la cual es una virtud moral. La humildad, mis hermanos, es una virtud moral contraria a la soberbia, contraria a la altivez. Ojo, no podemos confundir la humildad con la pobreza, como dijimos. Si la soberbia es el mayor de los pecados, la humildad es la mayor de las virtudes. La humildad, mis hermanos, es el espejo en el cual yo puedo reconocer cómo estoy delante de Dios, aceptar la condición por la que estoy pasando. ¿Qué es lo que Dios reclama de mi vida? La humildad, mis hermanos, es la que me permite decir: Señor, yo soy un pecador, te necesito para salvarme, sálvame, ayúdame. En la humildad está el origen de toda la sabiduría, y Dios da gracia a los humildes, dice en Santiago capítulo 4 versículo 6. Pero Él da mayor gracia, porque esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al altivo de rostro, dice la Escritura, que Dios lo mira de lejos, pero Dios exalta al humilde. Amén. Proverbios capítulo 22 versículo 4 dice: riquezas
honra y vida son la remuneración de la humildad. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La verdad del reino solamente son percibidas por los humildes. El altivo de rostro no entiende lo espiritual. Ningún soberbio recibirá nunca nada de parte de Dios. Porque Dios, dice la Biblia, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es el fundamento de la pobreza según Dios. Solo los humildes reciben la gracia de Dios y los secretos de su reino. Porque solo Cristo, mis hermanos, se apiada y se compadece de los humildes. Al altivo, al soberbio, Dios lo mira de lejos y Dios lo resiste. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 3: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando hablamos de pobres de espíritu, no hablamos de pobreza espiritual, hablamos de humildad. Una iglesia sana, vibrante y llena del Espíritu Santo es capaz de comprender que puede ser rica espiritualmente, aunque sea pobre ante los ojos del mundo. El profeta Isaías anunció que el reinado del Mesías es alto, es sublime, y que Dios habita en la eternidad. Véase Isaías capítulo 57 versículo 15. Dice: porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y esta palabra es clave: habitar, morar. Dios permanece y Dios está siempre con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Y dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aún el salmista David dijo en Salmos capítulo 51 versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Amén. Esos son los sacrificios de Dios, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos capítulo 34 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En Mateo capítulo 5 versículo 5, Mateo capítulo 5 versículo 5, dijo Jesús: bienaventurados los humildes de corazón, es decir, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 10 y 12 de Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice: alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5 versículo 43, para que vean que Dios está con los humildes, con los de contrito corazón, pero al altivo de rostro, al soberbio, Dios lo resiste, como dice Santiago capítulo 4 versículo 6. Dijimos Mateo 5:43 al 48, dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también asimismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. La humildad, mis hermanos, y la mansedumbre, óigase bien, la humildad y la mansedumbre son la principal virtud en el reino de los cielos. Es la principal virtud, la humildad. Solamente los mansos, es decir, los de humilde corazón y los pobres según Dios, son los que se postran delante de Él y se someten a Él. Encuentran en Cristo o en el Señor su refugio y se consagran a Él con todo su ser. Estos cristianos de Esmirna, mis hermanos, se interesaban más en la obra de Dios y en el pueblo de Dios que en lo que le podría pasar a ellos personalmente. Son los mansos y no los agresivos, ni los altivos, ni los soberbios, finalmente los que heredarán la tierra, los mansos, los humildes. Salmos capítulo 37, 11. Los mansos heredarán la tierra, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz, como dice el Salmo. El bálsamo de Jesús para la iglesia de Esmirna fue: no temas en nada lo que vas a padecer. Ante la amenaza de los oponentes y los que perseguían a los cristianos de Esmirna, porque no brindaban incienso en el templo de Roma en honor a Tiberio César, por eso le venía persecución y eran quemados, eran perseguidos, eran arrastrados hasta los coliseos para ser quemados vivos, como en un espectáculo público. A estos cristianos de Esmirna solo los impulsaba el deseo de ser fieles hasta el fin, sacrificarse por el enorme privilegio de guardarse en honor a la justicia y a la verdad, que es Jesucristo, el Rey de Gloria. Cuán importante resultado es saber que la palabra Esmirna, cuán importante resulta saber que la palabra Esmirna significa árbol de mirra, o también significa amargura, quebrantamiento. En otras palabras, molido, triturado. Los creyentes de Esmirna pasaban por muchas cosas duras y amargas. En el Antiguo Testamento la mirra debía ser molida antes de que pudiera ser quemada y ofrecerse en el altar del incienso. Y luego se debería la Esmirna, cuando ya estaba triturada y machacada y molida y ya seca, ya lista para ofrecerse en incienso, se ofrecía en el altar como olor grato delante de Dios. Eso se ofrecía entonces como ofrenda en olor grande, suave y fragante al Padre. Esta era una de la esmirna era uno de los ingredientes que se utilizó según Éxodo capítulo 30 versículo 22 para la elaboración del aceite de la santa unción, con el cual se ungían los sacerdotes y todos los inmobiliarios del tabernáculo de Moisés y los hijos de Aarón. Vemos en Éxodo capítulo 30, 22, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra, excelente 500 ciclos, y de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 también. Y recordemos que en Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando nace nuestro Señor Jesucristo ahí en el pesebre, siendo un bebé, los tres reyes de Oriente, que no eran magos, sino sabios de Oriente, porque es una traducción que en la Reina Valera es insuficiente. Si vamos al texto original hebreo, dice sabios de Oriente, y estos sabios de Oriente, que fueron guiados por una estrella del Oriente hasta Belén de Judea, donde nació el niño, eran discípulos ¿de quién? De Daniel. Eran discípulos de Daniel. Y estos reyes viajaron de Oriente a Belén para ver el nacimiento de un rey. Y entre sus presentes estaba el incienso, mirra y oro. Incienso nos da a entender que Cristo iba a ser ofrecido en sacrificio, y que este sacrificio iba a subir en olor grato y fragante delante del Padre. Incienso.
Pero también le ofrecen mirra, que nos habla del sufrimiento, del padecimiento, del quebrantamiento. La mirra, para poder sacarle la esencia, tenía que meterla en un recipiente de madera y con otro palito de madera que desconozco el nombre en el momento, tenían que machacarla, trillarla, triturarla hasta sacarle la esencia. Por eso mirra nos habla de cómo Cristo iba a sufrir en la cruz por ti y por mí. El padecimiento del siervo de Jehová, que nombra Isaías capítulo 52 y Isaías capítulo 53. Ahí nos habla de mucha mirra. La mirra nos habla de la muerte al yo, de tomar la cruz, que es sinónimo de muerte. Dice Isaías capítulo 52, 13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Verso 14 dice: como si asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, mirra, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás se había dicho. Versículo 53, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice el Señor, a través de su siervo el profeta Isaías, 740 años antes de que Cristo fuese a la cruz. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sufrirá o subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mirra. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sufrimiento, mirra. Verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, mirra, por herido de Dios y abatido, más mirra. Mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido, triturado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren lo que dice el verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mirra es el padecimiento o el sufrimiento del siervo de Jehová, del Cristo de la gloria. Entonces la mirra nos habla la forma en que Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Todo el quebranto, el sufrimiento y el dolor que tuvo que padecer Cristo en la cruz por ti y por mí. Pero también le ofrecieron oro, que nos habla de su reinado eterno. El oro, incienso, mirra y oro. Fueron los tres presentes que Mateo capítulo 2 versículo 11 le ofrecieron los reyes de Oriente. Dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, su reinado; incienso, su sacrificio, que iba a ser olor grato ante el Padre, y fragante; y mirra, el quebranto. Amén. Este era el camino también, mis hermanos, que tenía que pasar la iglesia de Esmirna: el quebrantamiento, el sufrimiento, la persecución. Jesús dijo que si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Por eso dice Juan capítulo 15: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero antes bien, como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que mi señor, que su señor. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
Juan capítulo 16 del 1 al 3 dice: estas cosas os he hablado para que en mí no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya yo os lo había dicho. Pero Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5:10: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amados, este era el camino por el que andaba aquella iglesia. La iglesia de hoy día, la iglesia de pleno siglo XXI, necesita ser molida, necesita ser quebrantada, necesita ser triturada, necesita ser desmenuzada para que su devoción corresponda en esencia al carácter de Cristo. Y solo en este pensamiento pueda ser de olor grato, suave y fragante ante el Padre. Necesitamos cada día más mirra, quebrantamiento y muerte al yo. Juan Bautista dijo en Juan capítulo 3:30: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Amén. Nosotros como hijos de Dios necesitamos menguar, necesitamos desaparecer para que Cristo crezca en nosotros. Amén. Si tú no menguas, si tú no desapareces, Cristo no va a crecer en ti. Amén. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mirra, sino que Cristo vive en mí. Si Él dice, o si Él dijo ya no vivo yo, es porque estaba muerto. Y nosotros tenemos que estar muertos al mundo, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y decir como Pablo: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Era tanta la pasión y la devoción de Pablo por las cosas de Dios y por Cristo mismo, que dijo: todas las cosas las tengo por basura con fin de agradar o alcanzar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y también se atrevió a decir en la carta a los Filipenses: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Filipenses capítulo 3:21 o Filipenses 1:21, me corrigen por favor. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cuánto dice amén? Amén, gloria a Dios. Les corrijo la cita. Creo que Filipenses 1:21. Ajá. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Gloria a Dios. Esmirna, de acuerdo a la historia del cristianismo, fue una ciudad de mártires. Policarpo, el primer obispo de Esmirna, y que fue discípulo de Juan, en un martirio impresionante fue quebrantado, fue perseguido, hasta el punto que lo tomaron y lo quemaron vivo. Eso le pasó a Policarpo, el primer obispo de Esmirna. Fue quemado vivo. No hay duda, mis hermanos, que los ojos de nuestro Señor Jesucristo estaban sobre aquella ciudad, una iglesia perseguida. Allí moraba su iglesia, sí, pero una iglesia sufrida, una iglesia pobre ante los ojos del mundo, pero rica para Él. Una iglesia, mis hermanos, en la cual se habían fijado los ojos del imperio romano, porque no adoraban a Tiberio César. Entonces es una iglesia, o fue una iglesia que tuvo que padecer mucha persecución. Los ojos del Señor estaban puestos en aquella ciudad, cuyo aroma, su fragancia a mirra, a sufrimiento, a dolor, subía como una ofrenda
grata delante del Padre, como un perfume delicado ante Dios. El ojo de Dios está sobre todas las cosas. La mirada inquisitiva de Dios está sobre todas las cosas. Y Él dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Él conocía todo lo que estaba padeciendo la iglesia de Esmirna. Y ese dolor para Dios no era ajeno. Solamente le decía: sé fiel hasta la muerte. Yo entregaré en la tribulación a muchos de vosotros por 10 días para que sean probados, pero sean fieles hasta la muerte, y yo les prometo darles la corona de vida. Yo conozco tus obras. Y qué interesante, mis hermanos, que no se menciona ninguna de ellas. No se menciona en este párrafo de la Escritura nada referente en cuanto a la descripción de estas obras. Parece ser que el Señor dirige solo su atención a lo esencial y no a la multitud de nuestras obras. Tal parece, mis hermanos, como que si esta iglesia de Esmirna no hiciera nada, de modo que la acción quisiera quedar juntamente en manos de sus oponentes, y ella sufre lo que estos le hacen. Ahí efectivamente está su mayor actividad. A semejanza de Jesús, quien realizó la obra más importante y más grande al dejar de obrar cuando fue entregado en manos de sus enemigos. ¿Permites tú también que te quiten la iniciativa y el derecho a actuar? ¿Dejas al Señor actuar por medio de ti delante de tus opositores? Déjale a Él realizar las obras más importantes y más grandes. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, dice el Señor. Dios sabe acerca de todo, mis hermanos. También sabe acerca de nuestras tribulaciones. Dios conoce acerca de nuestras aflicciones. Y no es exactamente ahí la razón por la cual Él se presenta como el primero y como el último, el que estuvo muerto y vivió. En otras palabras, Él está animando a esta pequeña manada de este remanente fiel allí en Esmirna a que permanezcan fieles y firmes hasta la muerte. Yo también estuve antes en la misma aflicción, en la misma situación. Yo padecí en la cruz durante 6 horas. Estuve colgado en la cruz, pero antes de esto me azotaron, me torturaron, me abofetearon. Fue desfigurado mi rostro. Así que tu aflicción es también la mía. Tu quebrantamiento es el mío. El enemigo que te aflige jamás tendrá la última palabra. Yo soy el primero, dice el Señor, y el último. Y si tú sucumbes, yo te extiendo mis brazos, yo estoy contigo. Morí, pero ahora estoy vivo. Tienes que participar en mi muerte para que puedas vivir y dar fruto en su tiempo. Juan capítulo 12, versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece, o el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Además, mis hermanos, de todo esto, Jesús prometió estar con cada uno de nosotros en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Él dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él venció, nosotros somos juntamente con Él más que vencedores. Así que estamos seguros que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada ni nadie, como dice la misma Escritura, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, dice, ni angustia, ni espada, ni desnudez, ni hambre, ni persecución, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Apúntese Romanos capítulo 8, versículo 35 hasta el 39.
Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí nombra, ni tribulación, ni angustia, ni espada. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. ¿Cuántos dicen amén? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito es el nombre de Cristo. 1 Corintios capítulo 10, 13. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar o resistir, sino que juntamente con la prueba os dará la salida para que podáis soportar. Si te viene una prueba, es porque Dios sabe de antemano que estás capacitado para pasarla, para vencerla. Porque dice, ninguna tentación o ninguna prueba nos ha sobrevenido que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados o tentados más de lo que podamos soportar o resistir, sino que juntamente con la prueba o con la tentación, Él dará la salida para poder soportar. Amén. Santiago capítulo 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El pueblo de Israel también en el desierto, mis hermanos, fue probado. Pasó por grandes pruebas. Pero Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por grandes pruebas. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba ver qué había en el corazón de su pueblo. Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 10 dice, cuidaréis pues de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno el día de hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová juró con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Subraye esto, por favor. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Amén. Así que, mis hermanos, espiritualmente, cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, vimos que la iglesia de Éfeso, mis hermanos, espiritualmente estaba en peligro de vida, ya que estaba a punto de abandonar su primer amor. En Éfeso había una riqueza económica impresionante. De la misma manera, mis hermanos, nosotros nos encontramos de igual forma en gran peligro de vida, cuando nuestra vida espiritual está siendo dominada por el contentamiento con nosotros mismos. Así que es tiempo, mis hermanos,
de tomar la cruz. Es tiempo de tomar la cruz cada día e ir en pos de Jesús. La cruz, mis hermanos, es por tanto sinónimo de muerte, de quebrantamiento. La cruz es sinónimo de humillación, de muerte al yo, de muerte a los deseos espurios de la carne, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Tomar la cruz implica morir a uno mismo. Es necesario que yo mengue, como dijo Juan el Bautista, para que Él crezca. Juan 3:30. La iglesia de Esmirna estaba en aflicción. La iglesia de Éfeso no lo estaba. Nuestro problema es pensar o decir que no tenemos problemas. La solución, mis hermanos, es empezar a reconocerlos. Dios estaba preocupado por la pobre y sufrida iglesia de Esmirna, muy probablemente construida por personas de nivel social inferior de aquella ciudad rica e industrial como era la iglesia de Éfeso. Estos creyentes se encontraban intimidados, perseguidos, pero a la vez siendo duramente afligidos por las falsas doctrinas, los que decían tener la verdadera enseñanza. Los que dicen ser cristianos o judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bendito es el nombre de Jesús. También por parte de las autoridades, sus vidas corrían constante peligro. Encaraban su mañana con gran temor, pero precisamente allí es donde el Señor les brinda el más grande consuelo. No temas en nada lo que vas a padecer, le dice el Señor a la gente de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Las obras de los fieles de Esmirna, de la iglesia de Esmirna, consistían en tribulaciones sobrellevadas por causa de Jesús. La causa de la pobreza de la iglesia de Esmirna debe de haber consistido en un testimonio para Jesús, un testimonio ferviente, apasionado que tenían acerca de Dios, porque esta ciudad era una sociedad comercial, en esta ciudad de Esmirna, y allí estaba la iglesia. Ellos hubieran logrado una vida de bienestar, mas sin embargo ellos optaron, pese a todo, por encima de todo, elegir el camino de las desventajas sociales, el camino del discipulado de Cristo, de tomar la cruz. Hacerlo así comprendería en tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo, renunciar a todo lo que posees. Entonces, así, antes no, como dijo Cristo, puedes ser mi discípulo. Lucas 14:27 dice, ya para ir terminando, dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en Lucas capítulo 23-26, ¿recuerdan a Simón de Cirene? Bueno, Simón de Cirene es cada uno de nosotros. A Simón de Cirene le colocaron la cruz encima, y Simón de Cirene fue tras Jesús. Lucas 23-26 dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevasen tras Jesús. Hay muchos cristianos que no quieren llevar la cruz, tienen que colocársela encima. Pero qué bueno nosotros llegar ante la presencia de Dios y decir: Señor, quiero morir a mí mismo, quiero todo de ti, no quiero nada de mí. Hoy es necesario que yo mengue, pero que tú crezcas en mí. Mateo capítulo 19-29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Un versículo muy conocido por todos, Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz voluntariamente. Tenemos que ir al altar de Dios, humillarnos,
entregar nuestras pasiones, nuestros deseos. Como cuando oramos al Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero a veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es morir a nosotros mismos, a nuestros anhelos, nuestras pasiones, nuestros malos hábitos, malos deseos. Morir al yo, crucificar el viejo hombre, morir al viejo hombre. Como dice la misma palabra, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Amén. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. ¿Qué diferencia a la clase de vida que hoy día te ofrece la famosa doctrina de la prosperidad? La iglesia famosa de los últimos tiempos, la iglesia de los megaministros del siglo XXI. ¿Qué futilidad practicante de las enseñanzas de las mismas, que están siendo propagadas masivamente a través de los medios masivos de radio y televisión cristianos? La iglesia de Esmirna es un fiel testimonio en contra de estas falsas doctrinas. Las megaiglesias plagadas de orgullo y avaricia, que no te dicen abre tu Biblia en Lucas 20, sino abre tu billetera en 20 lucas y pacta con Dios. Donde te inflan el orgullo y te dicen todo el tiempo serás campeón. Saca al campeón, descubre el campeón que está en ti. ¿Qué diferencia la iglesia sufrida de Esmirna a esas iglesias hoy de moda, a las iglesias de la prosperidad? La iglesia de Esmirna es un fiel testimonio en contra de estas iglesias, plagadas de orgullo, plagadas de avaricia, que son ricos para el mundo, pero que son pobres para con Dios. Iglesias estas representadas hoy en la iglesia de la Odisea. Todas estas iglesias están representadas en la iglesia de la Odisea. Laos, pueblo, el gobierno del pueblo en la iglesia, no el gobierno de Dios, porque ya no dejan que Dios gobierne. Ya es el mensaje cargado de ética, de humanismo, es un mensaje cargado de doctrinas humanas. El poder está en tu boca, confiésalo, decrétalo, establécelo. Ya estos cristianos ni oran porque tienen el poder en la boca. Porque todo lo que confiesen y decreten y profeticen, eso se hacen. Eso es lo que hacen. Se dan las cosas. Apocalipsis capítulo 3, 17, ya para ir terminando, dice: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea que hay que pasar por prueba, porque el oro en el fuego se refina, se purifica. Y nosotros para Dios somos como el oro. Pero como esta iglesia dice que es rica, que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad, Dios le recomienda: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios ama a la iglesia de la prosperidad, pero los que están en estas iglesias deben de escapar como gacelas de esos lugares. Iglesias con mensajes aguados, flojos. ¿Quién está dispuesto hoy día a tomar las desventajas sociales sobre sí por causa de Cristo? Hoy ya no sufrimos por ser pobres. Eso era para los mártires perseguidos en Asia. Nos han hablado tanto de la frase célebre: saca el campeón que está dentro de ti, que nos hemos tragado el cuento, nos hemos tragado el veneno de otro evangelio que no es el verdadero, no es el legítimo. Este es el evangelio de la autorrealización, el evangelio de la autosuperación personal y humana, el evangelio de la autoexaltación al yo y no la exaltación a Cristo. El verdadero evangelio es el evangelio de la autonegación personal, muriendo y negándonos cada día a nosotros mismos. Juan, antes de morir, dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Nos han corrompido
las nuevas revelaciones. No es así. Dios no quiere que nos adaptemos a este sistema social de valores según las vanaglorias de esta vida y sus exigencias. Por amor a Jesucristo y a su santa palabra, no apaguemos las cosas materiales, no nos apeguemos, a las cosas materiales, a la riqueza, porque esto trae miseria espiritual. ¿Estás dispuesto a vivir abnegadamente en sacrificio y sufrimiento por la sana doctrina, por enseñar fielmente el fundamento de los apóstoles y así padecer persecución por causa de Cristo? El apóstol Pablo dijo: es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 20, 22. Prepárate por la verdad, párate por la verdad. Aprendamos del siervo manso y humilde de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Amén. Hermanos, Cristo fue humilde, nació desnudo en un pesebre. Pablo dijo: sin duda, sin nada hemos venido a este mundo y sin duda nada sacaremos de él. Amén. Cristo mismo se hizo, siendo rico, se hizo pobre, para que en su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Amén. Jesús dijo: buscad primeramente del reino de Dios y de su justicia, y todas las cosas se darán por añadidura. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que esta iglesia de Esmirna era una iglesia sufrida, una iglesia quizás ante el mundo pobre, pero ante Dios rica. Una iglesia que pese a su persecución, a su aflicción, es una iglesia que permaneció siempre fiel, porque dijo: voy por la corona de vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte, porque fiel es el que prometió: Amén. yo daré la corona de vida al que venciera. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Dios eterno, gracias, bendito Señor, por esta palabra. Gracias por el mensaje que nos has hablado acerca de la iglesia de Esmirna, Señor. Ayúdanos, Señor, de igual forma a ser fieles hasta la muerte, Señor. Ayúdanos a estar firmes delante de ti, no importa lo que venga, Señor. No importa el peligro, el hambre, la desnudez, la persecución. No importa lo que ha de venir, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles hasta la muerte. Ayúdanos también, Señor, a morir cada día a nosotros mismos. Hoy tomamos la decisión de tomar nuestra cruz, Señor, cada día, Señor, e ir en pos de ti, Señor, muriendo de esta manera cada día a nuestras pasiones, a nuestros deseos, habiendo crucificado al hombre viejo con sus pasiones y deseos, y vestirnos, Señor, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este mensaje, y te pido que esta palabra cumpla el propósito de nuestras vidas, el propósito que tú te has trazado, Señor, en esta hora de la noche, para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra, Señor, y a compartirla en el nombre de Jesús. Muchas gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios.